Así suenan los 40 vuelos que despegan diariamente desde Pereira, porque cuando viajas desde el Aeropuerto Internacional Matecaña, encuentras más destinos, más negocios y más oportunidades. Operadora portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña. Bienvenida a la audiencia de Puntos de Vista, el espacio periodístico de los líderes de opinión en Pereira y Risaralda. Seguimos aquí con Steven Cárdenas Espinosa, candidato a la alcaldía de Pereira, aspirante al primer cargo público del municipio. No hay nada más cercano a un ciudadano que un alcalde. Y los alcaldes tienen que resolver los problemas de los ciudadanos. De lo contrario, es cuando vienen los problemas, las crisis de credibilidad, de confianza, la desfavorabilidad, este tipo de cosas que se miden, porque lo que no se mide no existe. Sí. Por eso quisiera preguntarle a Steven Cárdenas, si estamos previo al programa haciendo un top 3 de las tres grandes dificultades, tres grandes crisis inclusive que tiene la ciudad, y estamos conviniendo en que la primera es la movilidad, la crisis de la movilidad vial, sí. La segunda es la crisis de la percepción de inseguridad. En algunos casos no se conjuga la estadística que tienen las autoridades de policía con la realidad de la calle, o sea, la percepción es más fuerte que la realidad, ¿cierto? Que la razón y que la lógica. Y la tercera es la crisis del espacio público, cada vez más agotador, más asfixiante. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Empecemos por ahí entonces. El tema del espacio público y de la impermeabilización de las ciudades. O sea, cemento en exceso. Por favor. Bien, hay una apuesta que nosotros tenemos que sacar, por ejemplo, con respecto al tema de cemento en exceso, y tiene que ver con los grandes pulmones o los espacios públicos que tenemos que tener. Acá hay una apuesta nuestra y es sacar adelante el parque urbano más importante que tenemos en Pereira, y es con sus adecuaciones, que básicamente es el parque de 22 hectáreas, que es el Parque El Vergel. Nosotros le vamos a apostar sí o sí al Parque El Vergel para lograr generar un pulmón ahí interesante, un espacio público efectivo para la gente, y obviamente una recuperación de 4 espacios más, por ejemplo de manera intermedia, que son el Gran Parque San Joaquín, el Parque El Dorado lineal conexo con Normandía, UCP, que es la Católica, el Gran Polideportivo del Jardín, y arriba en la Florida el Gran Parque que tiene que ver con el José María Zapata, que hay que renovarlo absolutamente todo. Esos 4 intermedios más otros más espacios públicos, que básicamente el concepto que vamos a utilizar en la administración nuestra son Pockets Park. Vamos a utilizar parques de bolsillo por todo lado, y es con urbanismo táctico, como lo hicieron en Crepes and Waffles a frente del Victoria, que es pintura, iluminación, techo, agua. Ese tipo de cosas básicamente son experimentos sociales que los han hecho en Río Negro, en Barranquilla, en otros más. Con eso intentamos llegar a recuperar, por ejemplo, 355 escenarios deportivos que hoy tenemos y hoy son nuestros, de los cuales 250 son puras placas, donde se juega micro. Pero hay que recuperarlas porque básicamente esto tiene que ver con un todo. Yo no puedo tocar el tema de deporte sin hablar de seguridad, porque básicamente hoy los grandes puntos, por ejemplo, de inseguridad, pero además los grandes puntos de espacio público, los grandes puntos de espacio público se convirtieron en los más de inseguridad, porque básicamente hay una ausencia de oferta deportiva y cultural, y además hay un tema profundo de educación. Es decir, se empieza a unir todo. Entonces, por ejemplo, con esos Pocket Park, ¿cómo logramos con los clubes y con las ligas deportivas empezar a coadministrar todos los escenarios deportivos, pero además con un convenio que nos permita generar una oferta, pero además obviamente cambiándole la iluminación pública, que tiene que ver con la apuesta de cambiar 30.500 luminarias en todo Pereira, nuestro parque lumínico, sí. Y todo eso integrado. Ahora, si nos devolvemos al espacio público, por ejemplo en zonas como el centro o como la Circunvalar o como otras más, que tienen una ocupación exagerada y que por supuesto ya no se puede caminar por la calle, por el andén, sino por la carretera. El tema de los andenes es crítico. Es que acá el plan candado se olvidó, el plan candado, por ejemplo, que tenía que ver con las carretillas, con los megáfonos y con todo eso, se olvidó, y acá el orden y la autoridad se la metieron por la galleta hace muchísimo rato, perdón la expresión.
Entonces acá hay que volver a poner orden a autoridad. No significa que nosotros vamos a arrancar una guerra civil contra los vendedores, no, pero sí una hay cosa que es autoridad, depurar otra cosa es autoritarismo. sí hay que depurar el espacio público, porque obviamente hay que reservar La el gente derecho está pidiendo al mínimo autoridad. vital. Claro, hay que reservar el mínimo vital, el derecho que tienen las personas a trabajar, pero por supuesto también tenemos un derecho al espacio público. Pero eso hay que recuperarlo efectivamente. Es muy raro que solamente en las invasiones se hagan en las áreas de sesión que se entregan, es decir, un constructor entrega una área de sesión como pasó por Batará o como pasa en otros lados más, y que se invada al otro día cuando lo único que sabía era la misma administración, Sí. pero además que no se hagan las instancias suficientes. Nosotros tenemos orden de desalojo, hoy esta alcaldía tiene orden de desalojo y de reubicación de un montón de viviendas, de conquistadores en Cuba, del Rocío, de Guayabal, de la Avenida del Río, y no tienen ni siquiera oferta para generarles, porque básicamente no son capaces de entender el fenómeno de la vivienda de interés prioritaria que no se está construyendo en Pereira. Como no construyen viviendas de interés prioritaria para reubicar a la gente, más bien se genera permisivos en que ocupen el espacio público ilegalmente, pero además con temas de réditos políticos, decirles, bueno, no les voy a reubicar, pues entonces los dejo y hagan lo que quieran. Esa ley de dejar hacer, dejar pasar, yo creo que es nefasta. O sea, Pereira sí tiene que tener un control, autoridad, reconocerle a la gente los derechos, pero tiene que tener orden. Bien, y en materia de espacio público, Steven Cárdenas, ¿qué idea tiene sobre el proyecto Parque San Mateo? Si el gobierno nacional nos ayuda, y además hay que jalarle a eso, a que nos ayude con el lote y con los recursos, estamos listos y vamos a tener ahí una gran renovación urbana. ¿Usted con todavía un es gran partidario de la construcción ahí de 8.000 y pico? Lo que pasa es que yo no fui partidario de la construcción. Básicamente nosotros seguimos diciendo, la plusvalía mata ese proyecto, porque la plusvalía es gigante. O sea, para que la gente allá en la casita nos entienda, si hoy un lote vale 100 pesos y yo le hago una modificación normativa y ya no vale 100 sino 300, sí, de la diferencia de esos 200 al municipio le tiene que pagar 100. Ahora, ¿cuánto vale hoy el lote con la norma que hoy tiene? Pues no vale nada porque no se puede construir nada. Cuando yo la cambie, cuando alguien la cambie, o sea, puede pasar de, no sé, 30.000 pesos el metro cuadrado No, a eso 500.000. está bien. Entonces, pagar la mitad, eso desfinancia cualquier proyecto. Eso No, está no bien, hay quien lo pague. pero ¿por qué en su momento en el Consejo Municipal usted estuvo de acuerdo con ese proyecto de vivienda en Parque San Mateo? No era de vivienda, era decir que el 32% del Parque San Mateo tiene que tener un método pero 8.000 financiero. viviendas ahí como... Sí, pues yo no hablo de vivienda. Además, minero. puede que venga a la universidad en ese 32% y sea capaz de pagar. Usted O y yo puede que tuvimos un venga- roce ahí fuerte. Sí, yo sé, por el tema de plusvalía, porque nosotros seguimos diciendo. Es más, Yo lo hoy entiendo. la gerente del proyecto dice que el proyecto no ha salido porque plusvalía mata el proyecto, es decir, no es estructuralmente, financieramente correcto. Conclusión No en tiene- este tema de espacio público, candidato Steven Cárdenas. ¿Estamos bien, regular o mal o muy mal en espacio Hoy, público? mal, Hoy. muy mal. ¿Muy mal o Muy mal? mal, pues es que si en el centro de Pereira pasamos de 1.000 a 5.000 vendedores informales, si paramos en invasiones de 40 zonas a 83 zonas de invasión, o sea, definitivamente estamos muy mal. Además, las aceras, se perdió el orden y la autoridad. Nosotros hasta tendríamos carreteras buenas en el centro, ¿Y de esas, pronto. y esas entre ciclovías comillas. del centro? Entre comillas, pero si todo el mundo parquea donde quiera, porque no hay orden y autoridad, porque acá no pasa absolutamente nada, eso es negativo. Y en el tema de las ciclobandas, pues es que no tiene sentido porque no tienen circuito, o sea, no conectan nada con nada. Yo monto en bici, yo no me le monto en la bici en la 21, porque son unos caballotes, además mal formulados. O sea, si el objetivo acá es generar impacto a partir de números, pues entonces pintemos toda la sur al lado, como lo hicieron con la séptima y octava, y ya decimos que tenemos 20 kilómetros más de ciclobandas. Eso no funciona. O sea, Pero sí los se da proyectos- cuenta que lo que yo le decía al principio del programa anterior, que el problema de irritación en sus ojos es por las cosas que usted está viendo. Ah, claro, tiene que ver con eso. Bueno, pasamos entonces con el tema de las ciclobandas al tema de la movilidad. Sí. Pues yo no le quiero preguntar por qué estamos en esa ciudad atornillada, como lo dice el ingeniero, el doctor Luis Guillermo Velázquez, el trancón del eje, porque Manizales no tiene estos problemas. Armenia ha hecho muchas cosas importantes y las están haciendo por valorización. Sí. Por valorización. Es que los métodos de financiación no se pueden estigmatizar ni tampoco se pueden satanizar. Acá tenemos muchos métodos de financiación y vuelvo y digo que hay que explorar con mucho juicio, con responsabilidad y sin golpear obviamente las arcas de manera drástica de la gente.
obviamente es unas personas que vienen, por ejemplo, o somos unas personas que venimos con la actualización catastral, con un montón de cosas que nos sube el predial, entonces hay que hacerlo con mesura, pero no se puede satanizar los métodos de financiación. Manizales tiene una institución dedicada solamente al tema de valorización, por ejemplo. Manizales. Ellos son encargados de eso. De muchos años. El tema de Y movilidad. aquí acabamos con Infi Pereira. Sí, el tema de Y movilidad. nos mecateamos la plata de Infi Pereira, ¿o no? El tema, pues eso siempre fue una discusión ahí, pero se creó una entidad que es bonita, que es la DUP, que me parece que está subutilizada, supremamente subutilizada. La DUP puede ser un gran ejecutor en el tema de Pereira impresionante, sobre todo en el tema, por ejemplo, espacio público tiene que ser de la DUP, el tema de los parques, de los escenarios, la DUP No, nos eso puede estamos de acuerdo. garantizar. Cuando menciona usted la palabra subutilizada, me hace recordar de cuando yo estaba en el bachillerato, tenía un compañero que decía que Colombia no es un país subdesarrollado, es un país subdirigido, decía. Sí, porque falta visión. Y yo creo que Pereira, hombre, le ha faltado visión. Lo que hicieron todas las personas, entre ellos usted que tuvo muchos cargos y todo eso, desde antes de planear una ciudad futuro para las próximas generaciones, yo creo que en eso hoy fallamos. Porque hoy ni siquiera estamos planeando obras para que porque el próximo año, entonces Colibrís, súper, y el próximo año colapsado porque terminan Corales y porque arriba Tacurumbí no tiene... ¿Sabe cómo le dicen ahora la avenida de los Colibríes? ¿Cuál? La avenida de las Tortugas. Porque avanza súper rápido. Sí, a la velocidad de las tortugas. No, pues es que... Algún día llega, pero bueno. Llegará. ¿Ah? Llegará y hay que... Y a todo marrano le llega su Nochebuena. Venga, candidato Steven, la glorieta de Corales es una decepción muy grande. Una glorieta proyectada a 16.500 millones de pesos con un diseño espectacular de puente elevado, de paso a desnivel por el difunto doctor Augusto Ramírez Barrera, y salen con un aviso diciendo que 1.500 millones de pesos, o sea, se mecatearon 15.000 millones de pesos. Yo creo que la ciudad hay que repensarla, y en el tema de movilidad nosotros ya no tenemos tráfico tampoco como para pensar que las soluciones de movilidad son puras rotondas, glorietas y eso ya no. Nosotros hoy tenemos que hablar de deprimidos y elevados, y hay 5 puntuales que nosotros tenemos que garantizar. Corales, obviamente es uno, Pinares, La 50, Turín y abajo el tema de Bavaria. Usted viene, por ejemplo, de la avenida Sur, tomando la avenida la Independencia, a pasar otra vez a la Sur. O sea, la unión de la avenida de la Independencia con Corales. ¿Ya? Que lo vuelve y toma la avenida Sur rumbo a Cerritos o en sentido contrario, o sea, de doble vía. Era un puente, él planteó en el Consejo Municipal que era un puente elevado y la rotonda acá, o sea, la glorieta aquí, ¿ya? Y dijo que estaban listos los diseños, que tal cosa. Yo le pregunté al alcalde en el recorrido que hicimos por la avenida de las Tortugas, perdón, de los Colibríes, y no se ría, que es cierto. La gente está diciendo que es la avenida de las Tortugas. No, es que no es una payasada mía, lo están diciendo porque pues, es que les dieron 12.000 millones de pesos de anticipo. Está muy lento. Y no han invertido, dejemos la cosa quieta. Mire, estoy hablando del puente elevado. Y el alcalde que dijo que sí estaba. Y le pregunté y me dijo, sí, pero eso no tiene mi firma. No me gusta decirlo, pero por mi madre que así me respondió. Me da vergüenza tener que decirlo de esa manera. Eso es un problema impresionante, y eso dice, pues es que lo dice solo. Bien, vamos a finalizar entonces el programa tocando un tema muy sensible, la sensación, la percepción de inseguridad en la vía pública, candidato. Lo que yo te decía, yo creo que más que percepción de inseguridad es que en realidad estamos viviendo sobre una inseguridad. Entonces, todos los hurtos en Pereira técnicamente crecieron a gigantes, y hoy nosotros no podemos convertirnos en la ciudad como Cali, como Bogotá, respetándolos, que usted no puede andar en el carro con los vidrios abajo porque entonces lo atracan. Yo creo que eso hay que limitarlo. Lo primero, hay que modificar absolutamente todos los cuadrantes que tenemos de policía de Pereira. Nosotros vamos a llegar a modificar cuadrantes, porque si yo estoy en Belmonte y llaman y me están atracando, el cuadrante que funciona es el mismo que cobija nacederos, por ejemplo, y yo no puedo dejar acá la zona tirada por básicamente, además porque hay una distancia. Entonces, los cuadrantes hay que modificarlos, el pie de fuerza hay que crecerlo, y no solamente porque para que el gobierno nacional me mande, no, yo puedo también tener pie de fuerza, como lo hizo en Tolima, por ejemplo, así como hay becas que funcionan para crear ingenieros, abogados y otros más, yo puedo generar becas para generar patrulleros, por ejemplo, que en menos de 6, 9 meses yo tenga un pie de fuerza mayor en Pereira, y nosotros lo queremos implementar. Venga, ¿ya no es hora de acabar con los CAI?
Yo creo que hay que reformarlos. Obviamente la seguridad. Pero es que lo han reformado 30 veces y uno pasa por un calle y uno ve a un policía ya cuidando un teléfono. Claro, porque ese es un punto de operación, pero el cuadrante está mal visto. O sea, no es la infraestructura lo que está mal. Lo que está mal es la organización que tiene. Por ejemplo, lo que yo le decía. Si yo estoy en el CAI del Acuario y tengo 27 barrios, por Dios bendito, eso no tiene sentido. O sea, no es la infraestructura. Yo prefiero un policía en una moto patrullando o en una esquina acompañando, pasando una anciana de una calle a la otra, que uno o dos, tres policías sentados cuidando una moto. Exacto. Entonces lo que tiene que pasar es modificar todos los cuadrantes, aumentar el pie de fuerza, que lo podemos hacer de acá de manera propia. Y tres, el tema de seguridad hay que combinarlo con un montón de cosas. Yo necesito la autorización, por ejemplo, de todo el circuito cerrado de televisión, porque las audiencias de legalización de captura se me dañan en Pereira o se acaban por falta de material probatorio. Es decir, yo necesito la autorización de todas las cámaras de la ciudad, incluyendo las cámaras de la seguridad privada, para poder utilizarlas y judicializar, que eso pasa. Y cuatro, nosotros tenemos que combinar la seguridad con todo. Yo necesito iluminar Pereira, necesito que los parques llegue deporte y cultura a través de los clubes, a través de las ligas deportivas, para lograr quitar un poco todo ese tema de drogadicción que pasa. Es un todo, no solamente la presencia, no solamente legalización, no solamente judicialización, no solamente sistemas de información que tienen que ver con data. Por ejemplo, yo quiero reactivar la red de apoyo de Pereira, que era importantísima y que se eliminó durante los últimos, más que se eliminó, se deterioró durante los últimos años. Yo quiero traerme a la reserva activa, utilizar la reserva activa, y que la reserva activa sea la que me ayude, por ejemplo, a controlar las salas CIES, es decir, personas ya pensionadas de la policía que me ayuden, obviamente, con el tema de seguridad, y además bajar un poco la burocracia y bajar un poco los costos. Ese tipo de funciones hay que hacerlos en materia de seguridad para mejorar. Yo no me puedo ir, es decir, yo sé que usted sale ahora a hacer un recorrido por los compromisos que tiene, me disculpa la demora. Tranquilo. Venía a hacer un programa, terminamos haciendo 2. Y podríamos hacer hasta 3 programas, pero hay que darle tiempo a otros candidatos también que vayan expresando sus ideas en puntos de vista, el programa de los líderes de opinión. Pero no me puedo ir sin plantearle una inquietud que, mejor dicho, si fuera ácido ya lo había escupido. La tengo en la punta de la lengua. Cuente. El exgerente de la autopista del Café, el doctor Luis Guillermo Velázquez, sostuvo la tesis aquí en Puntos de Vista, expresando que Pereira es un caos, es una ciudad caótica, fue la expresión de él. Pereira es una ciudad caótica y que lo que está pasando en Cerritos es el mejor síntoma, es la mejor demostración, es el peor ejemplo, no el mejor, es el mejor ejemplo de que Pereira es una ciudad caótica. Que primero hacemos edificios y después hacemos las vías. Ajá. Pereira vuelve y juega, acá nos está matando la planeación y nos está matando la poca visión a futuro. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo, además lo hemos dicho siempre, Cerritos es una bomba de tiempo. Si nosotros no logramos, además porque es el crecimiento urbanístico de la ciudad, para allá 55.000 unidades de vivienda que tenemos postuladas en Pereira, la mayoría son en Cerritos, coletazo de Combi, coletazo de la Condina. Si nosotros no solucionamos, no planificamos con tiempo el transporte público, servicios públicos, vías, otras cosas más, antes de llegar con es que Condina, ¿cómo yo voy a saber que el Gonzalo Mallejo es un proyecto de 14.000 unidades de vivienda, ahorita quieren autorización para 17 con ministerio? Pero si yo ya sé que van a construir 14.000, ¿cómo no logro prever el transporte público? El bus del Mega llegó cuando llegaban 7.000 unidades de vivienda, o sea, ese tipo de cosas que son predecibles, yo no, eso es planeación. Y las obras de urbanismo, no hay un puente peatonal. O sea, acá no nosotros sí tenemos que planear, o sea, esto es de pensarnos, de resentar. No hay vallas de incorporación. Sí, muchas cosas. O sea, por ejemplo, en lo que estábamos hablando del espacio público, transporte y todo eso, el 54-56% de los paraderos de bus están no utilizados en Pereira, o sea, están colocados donde la gente no para, donde no pasa el transporte. Ese tipo de cosas tienen que ver con planeación. Son decisiones hasta que ni siquiera tienen que ver con costo, no son gran impacto presupuestalmente hablando, pero son de organización, de encontrarle, perdóneme la comba al palo y encontrarle soluciones y echar para adelante. Pero hay que planear, si nosotros no planeamos esto no tiene sentido. El exconcejal Steven Cárdenas Espinosa, candidato a la alcaldía de Pereira, está recogiendo firmas, nos ha dado sus impresiones sobre lo que está ocurriendo en Pereira, lo que él quisiera hacer como alcalde si lo logra. Y tendremos más oportunidad de volver a hablar
con él en unas próximas ocasiones, porque todavía faltan 8 meses al día 29 de octubre, que es el día de la quema. El día de la quema se ve el humo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Doc. Dios le pague y saludos a todos. A la amable audiencia de Puntos de Vista del espacio periodístico de los líderes de opinión, muchísimas gracias. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora.